Mis hermanos, Dios les bendiga. Me siento feliz, hermanos, por estar aquí. Ya tenía días de estar haciendo planes para estar aquí. Así que dije, hoy voy a ir a predicar a la iglesia. Es la iglesia Florencia de Antiguo Cucatlán. Nuevo Cucatlán, ok. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la iglesia de Florencia, Nuevo Cucatlán. Ok. Hermanos, tengo un ministerio que se llama Apología Adventista, de apoyo a la iglesia adventista. Mi membresía está en la iglesia adventista el séptimo día de La Esperanza, Tecoluca. ¿Cuántos han escuchado? Tecoluca. Es un pueblo, una ciudad de San Vicente. Hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Espero que esta clase sea de bendición. Podamos aprender. Tengo un canal en YouTube, como dicen los hermanos, que se llama Apología Adventista. Lo hicimos con el objetivo de usar las redes sociales para pregonar el Evangelio, la verdad presente. Así que si aún no se ha suscrito, suscríbanse. Yo sé que les va a ayudar a crecer en conocimiento. Se predican ahí temas sólidos y profundos de profecía, de doctrina, que casi no se escuchan hoy en día. Así que espero que les sea de bendición esos estudios y este estudio que vamos a tener en esta mañana. Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder presentar tu palabra aquí en la iglesia de Florencia. Bendice este estudio, que podamos crecer en conocimiento, podamos prepararnos, podamos conocer las profecías, podamos conocer los eventos finales para prepararnos. Bendícelos en esta clase, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos han escuchado hablar del ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento, una tendencia que busca la unidad de todas las iglesias cristianas con el catolicismo. Ellos le llaman que hay que unirnos en el amor. Hay que unirnos porque Cristo dice que estemos unidos. Ya no es tiempo que estemos divididos, hay que unirnos. Ese es el lema del ecumenismo. Unión de iglesias protestantes con la iglesia católica romana. Es interesante, hermanos, que esta tendencia, como que si cada día le va dando impulso los gobiernos del mundo, la unificación, unirse. Es interesante, hermanos, que los que estamos al tanto de las profecías y los eventos finales, hemos notado que las últimas 3 encíclicas del Papa Francisco van con esta tendencia: la unificación, la hermandad, la fraternidad. Las 3 últimas encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, y la última que sacó el año pasado, Laudato Deum, todas van con esta inclinación: unificarse, unirse. No solamente las religiones del mundo, sino también los gobiernos del mundo. Saben de que el Papa Francisco propone de que se quiten las fronteras de los países, porque es importante que estemos unidos, porque dice el Papa que las fronteras lo que hacen es dividir a los países. Note qué interesante. Ahora, alguien de que no tenga conocimiento de la Biblia puede pensar: eso es bueno, eso es muy hermoso, que nos unamos, que nos amemos unos a otros. Alguien de que no conozca la Biblia le puede parecer eso fascinante y atractivo. Pero los adventistas del séptimo día, nosotros conocemos para dónde vamos con eso. Sabemos para dónde vamos. Según la profecía apocalíptica, Satanás lo que propone, ¿qué es? En Apocalipsis 13 hay un gobierno mundial que va a ser dirigido por ¿cuántas bestias? Por 2.
una acuática y una terrestre. ¿Quiénes son? El papado y los Estados ¿qué? Unidos. Van a establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. Digo falso sistema porque el verdadero orden mundial, ¿quién lo va a establecer? Cristo, cuando venga por segunda vez. Entonces, esto que aparentemente aparezca atractivo es un engaño satánico, el ecumenismo. Porque vamos a ver en esta clase que la base del ecumenismo es una falsa unidad. Y como adventistas del séptimo día tenemos que conocer bien la Biblia, hermanos. Y lo digo con respeto, hermanos. Yo no conozco esta iglesia, pero la mayoría de miembros de iglesia son ignorantes con respecto a los eventos finales. Hay una gran ignorancia sobre esta clase de tema. Y es importante que como adventistas estemos pendientes. Y para hacerlo es importante que conozcamos la profecía. Saben, hermanos, que el versículo favorito del ecumenismo, usan la Biblia, es Juan 17:21. Note qué interesante que el Papa Francisco usa muchas veces este texto bíblico para sostener de que tenemos que estar unidos. Juan 17:21, Cristo está orando por los discípulos, por su iglesia, y dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermano? Es importante que seamos uno en Cristo. Es importante que estemos unidos como iglesia. Cristo oró por la iglesia, Cristo oró por nosotros. La unidad es importante. Pero, ¿de qué tipo de unidad Cristo está hablando acá? ¿Será que es de la unidad que está patrocinando el Papa Francisco en sus encíclicas? ¿Será que es el tipo de unidad que quiere lanzar la ONU en el 2030? Saben de que hay una agenda geopolítica que así le llama la ONU, la Agenda 2030. Ellos buscan, dice, reducir el recalentamiento global, el cambio climático. Pero nosotros los adventistas, conocedores de profecía, sabemos para dónde vamos. Por eso, hermanos, es importante que yo les aconsejo acá que se devoren, así como se comen el pollo, que se devoren el libro Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos lo conocen? Después de la Biblia es el libro que más recomiendo, El Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos lo conocen? Ok. Hermanos, el ecumenismo no solamente busca unificar a las iglesias protestantes. Busqué información de que el ecumenismo lo que busca es unificar a las religiones orientales con el papado. Los árabes, los hinduistas. ¿Qué tienen que ver los árabes con el cristianismo? Pero el ecumenismo lo que busca es abrazar aún a estas religiones orientales. El Islam. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué se propone el diablo con esto? Saben, hermanos, que es importante que nosotros leamos mucho. Saben que hace muchos años, en el gobierno de Juan Pablo II, Satanás hizo aparecer a la famosa Virgen de Fátima en Portugal y dio 3 mensajes. En el gobierno del Papa Juan Pablo II. La pregunta es ¿por qué el diablo quiso elegir a la Virgen de Fátima y no a otras tantas vírgenes que hay en el mundo? ¿Por qué a Fátima? Saben de que la información que investigué fue aterrador.
Y quiero que agarren esta información, hermanos. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Espero que estén aquí todavía, porque hay algunos hermanos están aquí el cuerpo y la mente anda allá en otro lugar. Por eso es que ven que cada momento en mis videos digo yo, hermanos, ¿están aquí todavía? Porque me interesa que esta información la asimile en su mente. ¿Me voy a explicar, hermano? El diablo no es bobo. Eso dice el Espíritu de Profecía. El diablo no es estúpido. El diablo sabe lo que hace. Si hay miles de vírgenes a nivel mundial, ¿por qué eligió a la Virgen de Fátima? ¿Saben por qué quieren esa información? Porque según historia, Mahoma tenía una hija. ¿Saben cómo se llamaba? Fátima. ¿Y sabe quién es Mahoma? El profeta del Islam. Y saben de que cuando se apareció la Virgen de Fátima en Portugal, ¿saben quiénes fueron los primeros que le dieron homenaje y fueron a verla? Los árabes. Porque ellos creen de que es la hija de Mahoma. ¿No te qué interesante el diablo como astuto? Voy a usar a la Virgen de Fátima para abrazar a los árabes con el catolicismo romano. O sea, con el espiritismo abraza al Islam. Y con el domingo abraza a ¿quién? A los protestantes. O sea, el diablo es astuto, sabe lo que hace. Y dicen los hermanos, hermano Rafael Díaz, hable suave porque estos temas dan miedo. ¿Le dan miedo a usted? ¿Ah? ¿A quién es que le da miedo? Los que andan mal con Dios. Ahora, vamos a ver bíblicamente que según la Biblia, es cierto que debemos de estar unidos. La Biblia dice que hay que estar unidos. ¿Pero en qué contexto? Hay una unidad bíblica y una unidad falsa. Así que es importante que como adventistas del séptimo día sepamos distinguir estos dos tipos de unidad para que no seamos engañados por Satanás. Voy a leer algunas citas bíblicas para demostrar que la unidad es importante como iglesia. Tenemos que estar unidos. ¿Para qué? La unidad, ¿para qué es? Para cumplir la misión. ¿Cuál es? De predicar el Evangelio. Hechos 1:14. Noten cómo estaban los discípulos antes del Pentecostés, antes del día del Pentecostés. ¿Cómo estaban ellos? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban, hermano? ¿Estaban en pleito, va? ¿Estaban divididos? No. Estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Si los discípulos hubiesen estado desunidos, no hubiese caído sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, que en la historia de la iglesia es la lluvia temprana. Otra cita, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. Saben, hermanos, que siempre durante toda la historia han habido pleitos y divisiones en la iglesia. Siempre han habido divisiones en la iglesia. Las divisiones son promocionadas por Satanás en la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿cómo? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba dividida? Porque estaban siguiendo ¿qué? A los hombres. Tenga cuidado, adventista. Usted quizás no puede ser idólatra de
de imágenes, pero puede ser idólatra de los hombres. ¿Saben que existe la idolatría de hombres? Aquí vemos un ejemplo. Estaban divididos por idolatrar a los hombres. Y Pablo les dice, ¿acaso Apolo fue el que murió por ustedes? ¿Acaso yo fui el que morí por ustedes? Fue Cristo. Interesante. Efesios 4, versículos 1 al 3, se enfatiza que como iglesia tenemos que estar unidos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Hermanos, mis estudios son 100% bíblicos. Me gusta usar mucho la Biblia, porque necesito que usted crea lo que dice la Biblia. Deje de andar creyendo lo que dicen los hombres. Crea lo que dice el texto. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Pongan el dedo ahí. No se confíen solamente porque un predicador habla bien bonito. ¿Saben de qué el diablo puede hacer eso? No se confíen. Cuando usted escucha algo, tiene que decir, hermano, discúlpeme, deme la cita bíblica, ¿dónde le encontró eso? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermano, me interesa que usted lea lo que dice el texto bíblico. Note cómo dice Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Os ruego que andéis como es digno de vocación en que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que para que el Espíritu Santo esté con nosotros tenemos que estar como unidos, dice Pablo. ¿Están de acuerdo? Ahora, pero vamos a ver, hermanos, que el diablo también une a su gente. El diablo sabe de que en la unidad está la fuerza. Así que el diablo dice, bueno, si Dios llama a su iglesia a que estén unidos, yo voy a unir a mi gente. Noten qué interesante. El diablo une a su gente. O sea, vemos unidad en el mal. Así como hay unidad en Dios, también en el mal hay unidad. El mal también se une. Vamos a leer una serie de citas para demostrar que el diablo también une a su gente. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Dice así: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón acá? Representa a Satanás, pero usando a los poderes políticos, persiguiendo al pueblo de Dios. Son el dragón. Cuando los gobiernos políticos son perseguidores, hablan como dragón. Y dice, y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Es el sistema papal, pero en su fase perseguidora. Y de la boca del falso profeta. El falso profeta es la etapa perseguidora del protestantismo apóstata, que en Apocalipsis 17, 5 se le llaman las hijas de la madre, y que en Apocalipsis 13, 12 al 15 se le llama la imagen de la bestia. Es la etapa perseguidora del protestantismo apóstata, el falso profeta. Noten que va a haber una coalición impía de 3 integrantes: el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Para qué el diablo, noten, para qué el diablo, o cuál es el propósito de unirlos? Dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué, hermano? Para reunirlos.
el diablo va a unir estos tres poderes al final, hermanos, los va a unir. ¿Para qué? El contexto dice para que hagan una gran batalla en contra del Dios de Todopoderoso. O sea que el diablo sabe que en la unidad está la fuerza. Va a unificar a todos los gobiernos del mundo, políticos y religiosos, en un solo cuerpo. Aquí dice, para unirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es el Armagedón. Estoy usando esta referencia para que vean de que el diablo une a su gente. El mal se une. Noten cómo dice Apocalipsis 16, 19. Apocalipsis 16, 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Si fue dividida, ¿cómo estaba? Unida. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea que Babilonia está formada de ¿cuántas partes? Tres, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero va a haber un momento en la sexta plaga, vemos de que, no, es en la séptima plaga, de que la gran Babilonia es dividida en tres partes. Significa que el diablo los había unido. Ahora, es interesante que cuando vamos a Génesis capítulo 11, versículos 5 al 6, se nos dice que los constructores de la Torre de Babel, ¿cómo estaban? Unidos. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 6 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Qué significa eso, hermano? Que estaban unidos. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice el Espíritu Profecía de que los que querían hacer estos impíos era desafiar el poder divino. Estaban haciendo una metrópolis, una capital, con una gran torre que llegase hasta el cielo, porque ellos lo que querían es explicar cómo había sucedido científicamente el diluvio, y si viniese otro pudiese escapar de otro diluvio. Noten que estaban haciendo, desafiando el poder divino. O sea, estaban aglomerados. Cuando Dios había dicho que se esparcieran sobre toda la faz de la tierra, estos impíos estaban aglomerándose. Saben, hermanos, que en un mundo caído como el que tenemos nosotros, es importante que hayan fronteras y divisiones políticas en el mundo. Es importante que en un mundo caído hayan dialectos e idiomas, porque cuando hay división política y fronteras en los países, y cuando hay dialectos e idiomas, es más difícil que el ser humano se una. ¿Sí o no? Imaginémonos que todos hablásemos un solo lenguaje y no hubiesen frontera. Fuese más fácil una unificación y una rebelión. ¿Y dónde fue que Dios confundió las lenguas? En Babel, y los esparció. Los idiomas y dialectos vienen de Babel. Pero noten que estaban en un solo cuerpo, unificado. Saben de que el diablo unió a las tribus cananeas para tratar de destruir a Israel. Esto lo dice Josué capítulo 11, versículos 5 al 6. Josué capítulo 11, versículos 5 al 6. Todos estos reyes se unieron. Está hablando de las tribus cananeas, que eran donde habían gigantes. El diablo los unió para que Israel no fuese a conquistar la tierra prometida. Así que el diablo lo que hizo es unir a estas tribus paganas, las cananeas. ¿Con qué objetivo?
todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos. ¿Cómo? Unidos junto a las aguas de Merón para pelear ¿contra qué? Contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás, dice, sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Pero noten, hermanos, que el texto dice que el diablo los unió para tratar de destruir a Israel, porque el diablo une a su gente. ¿Y qué dijéramos, hermanos, de lo que hizo el diablo con el judío? Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, ¿lo tienen conmigo, hermano? Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta es una profecía mesiánica de cómo el diablo iba a unir a los judíos y a los fariseos en un solo cuerpo para matar a Cristo. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán. ¿Cómo? ¿Cómo consultarán? Los reyes de la tierra y los príncipes unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Saben, hermanos, que esto se cumplió con la nación judía? Les explico. Saben de que en los tiempos de Cristo habían aproximadamente 5 sectas o partidos sociales o políticos. Todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Mire qué absurdo. Todos eran judíos, pero se habían divididos por la doctrina. Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos. Imagínense, cada uno de estos partidos sociales estaban divididos doctrinalmente. Los saduceos eran más liberales que los fariseos. Los fariseos eran más conservadores. Los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles, mientras que los fariseos creían de que el alma era inmortal. Estaban divididos doctrinalmente. Los fariseos con los judíos, con los saduceos no podían verse porque se odiaban doctrinalmente. Cuando se veían se agarraban de las mechas, como decimos los salvadoreños. Pero ¿saben lo interesante? Cuando mataron a Cristo, ¿qué fue lo que pasó con esta secta? Todos se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma, y así que Roma diese un decreto para matar a Cristo. O sea, lo que hicieron los judíos es dejar a un lado sus diferencias doctrinales y unirse para pedir al poder civil de Roma, a Herodes y a Poncio Pilato, que diese un decreto de matar al que se decía llamar rey de los judíos y que supuestamente quería usurpar el trono de César. Note que el diablo es astuto. O sea, en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía. La iglesia, la nación judía, buscó la ayuda del poder civil de Roma para dar un decreto para así matar al Mesías. Se cumplió el salmo. Los reyes de la tierra consultarán unidos. Note qué interesante. Ahora, vamos a ver, hermanos, que la unidad que Dios demanda es diferente a la unidad que el diablo está proponiendo a través del ecumenismo. Hermanos, todo eso que la gente está enseñando en sus iglesias de que hay que unirse es un engaño satánico. Porque esa unidad
que está patrocinando el Papa Francisco y los movimientos ecuménicos en Estados Unidos es una unidad espuria que está basada en el error. Cuando Cristo dijo que estemos unidos, no habló de una unidad espuria, habló de una unidad. ¿En qué contexto? Veamos el contexto. Ahí está la lectura bíblica. Juan 17, 17. Leamos desde el versículo 15. Juan 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, ¿se puede hacer esto? ¿Es posible vivir en el mundo pero no ser del mundo? ¿Es posible eso, hermanos? Sí, Cristo lo ha dicho. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Pablo dice que somos peregrinos y extranjeros. Así que vivamos en el mundo, pero no nos mezclemos con el mundo. ¿Qué significa eso? Mezclarse en el mundo negativamente. Amar las cosas del mundo que nos separan de Dios. ¿Me doy a entender? Amar al mundo en un sentido negativo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y saben, hermano, que muchas veces nosotros perdemos de vista esto. Nos mezclamos con el mundo. Nos mezclamos con la comida del mundo. Nos mezclamos con las modas del mundo. Nos mezclamos con las tradiciones del mundo. ¿Cuántos de aquí en la iglesia celebran las tradiciones de la iglesia católica aquí? ¿Celebran aquí en la iglesia las tradiciones de la iglesia católica? Día de la madre, día del padre, día del santo Pepe de Atoche. ¿Lo hacen aquí? ¿Hacen esas cosas acá? Nos olvidamos de que nosotros no somos del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí todavía toman Coca-Cola y comen chancho? ¿Ah? Sí, hermano, en la iglesia de todo hay, hermano. Hay hermanos que se esconden para comer pupusas de chicharrón. Comida dañina para la salud. Hay hermanos que todavía no se desprenden de Babilonia. No se desprenden de la tradición del mundo, de la mundanalidad. Y Cristo es claro. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser santos en esta tierra? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. La única forma que nosotros podemos guardarlos del mundo y ser santos, ¿cómo es? Guardando la palabra de Dios. Esa es la única forma. Ahora, si ustedes notan, Cristo, cuando habló de que tenemos que ser uno, como el Padre y el Hijo son uno, ¿de qué tipo de unidad estaba hablando? De la unidad que está basada en ¿qué? En la verdad, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando yo estudio la Biblia, me doy cuenta que lo que está haciendo el ecumenismo y lo que está patrocinando el Papa Francisco no es la unidad en la que Cristo habló, sino que es una unidad espuria, una unidad falsa que está alejada de la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, alguien puede decirme, hermano Rafael, si las demás iglesias también creen en la Biblia, entonces, ¿cuál es el problema? Católicos, testigos de Jehová, protestantes, pentecostales, todos usamos la Biblia para predicar. Entonces, alguien puede decir, hermano Rafael, todos creemos de que la Biblia es palabra de Dios, entonces estamos bien hasta acá. Pero ¿qué más en la Biblia es verdad? Aquí ve el detector de mentira. Saben que la unidad bíblica, la unidad que Dios demanda, es cuando la unidad está en armonía con la ley de Dios.
¿Oyeron, hermano? Si usted saca la ley de la unidad, esa unidad es espuria. Y quiero que note esta información. ¿La están anotando? Sí. Agarra esta información porque esta información vale oro. Hermano, la unidad que está patrocinando el ecumenismo es una unidad espuria basada en el error. No es una unidad basada en la verdad. ¿Qué es verdad en la palabra de Dios? Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. ¿Tiene conmigo la cita, hermano? Salmo 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna, ¿y tu ley qué? La verdad. Estoy leyendo Salmo 119, versículo 142. ¿Qué es verdad? La ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para yo unirme con alguien, para yo unirme con una iglesia, esa iglesia, ¿qué es lo que tiene que enseñar? La ley de Dios. Pregunto, ¿la iglesia católica enseña la ley de Dios? ¿Qué es lo que enseña la iglesia católica? Doctrinas y tradiciones de qué? De hombre. La iglesia católica, en lugar de enseñar los mandamientos de Dios, los ataca. ¿Cuántos han leído un catecismo de la iglesia católica? Y de paso, hermano, yo tengo el bautismo de bebé. Ahí está mi mamá que ya me bautizó de bebé. Tengo la primera comunión, segunda comunión y confirmación. Yo cuando encuentro a mis padrinos en la calle, yo les digo padrino por respeto, pero ellos saben de que yo soy adventista. Les digo por respeto, buenas tardes padrino, buenas tardes madrina, pero se los digo por respeto. Ellos saben de que yo soy adventista, inclusive ven mis videos, pues. Hablamos algunas veces de ellos con la Biblia. Pero ya me quedó esa palabra que por respeto uno le dice padrino, no es que uno cree en eso, me doy a entender, hermano, uno por respeto le dice algunas veces eso. Hermanos, pero cuando uno viene al conocimiento de la verdad y descubre la verdad, uno se da cuenta que son doctrinas y mandamientos de hombre que enseña la iglesia católica, que no tienen nada que ver con Biblia. Son mandamientos creados por el sistema católico romano. Y cuando los vamos al catecismo, vamos a ver que la iglesia católica quitó el mandamiento de las imágenes. ¿Por qué razón lo quitó? Porque ellos le dan culto, ¿qué? A las imágenes. No conviene que ese mandamiento esté allí. ¿Y qué es lo que hizo con el cuarto mandamiento? Lo cambió por ¿cuál? Santificar las fiestas de guardar los domingos. Entonces, yo no me puedo unir con la iglesia católica. Yo no me puedo unir. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la única unidad que Dios aprueba es aquella que está fundamentada en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley de Dios. Lo siento mucho. Y sabe, hermano, que este principio lo podemos aplicar aún a la iglesia adventista. Yo no me puedo unir con usted, hermano, si usted sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Hay hermanos que aún no se desprenden de costumbres y tradiciones de hombre. Y dice, este hermano Rafael es divisionista. El divisionista es él. La causante de los pleitos y de las divisiones en la iglesia es el error, cuando el error se confronta con la verdad. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Por qué cree usted de que los fariseos no creían en Cristo, ni lo querían? ¿Por qué creen ustedes? Lean, hermanos. El libro de Salto a la Gente dice en el capítulo La Tradición. Lean. ¿Ya lo notaron? Dice que los fariseos tuvieron un gran pleito con Cristo. Y saben que los fariseos se llenaron de rabia al ver de que ese niño no aceptaba sus costumbres y tradiciones de hombre. Porque Cristo les decía, muéstrenme con la Biblia a dónde dice que debo de obedecer esas costumbres que ustedes han inventado.
dice que se llenaban de rabia. Y en un momento donde fueron a ponerle queja a José y María, dice ahí el libro, de toda la gente le llegaron a decir: José y María, mira, ustedes tienen un hijo rebelde, es un disidente. Es terrible, hermano. Porque Cristo siempre les decía a los fariseos: escrito está, muéstrenme dónde dice eso que ustedes han inventado. Saben de que los fariseos tenían unas leyes absurdas, al límite. Estaban como locos. Los fariseos estaban endemoniados, hermano. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, fariseo, de que los fariseos se habían inventado unas leyes tan absurdas que a usted les va a dar risa, pero a ellos no les daba risa eso. Para ellos eso era algo sagrado, esas leyes que ellos se habían inventado. Imagínense las leyes absurdas. ¿Ya se fueron, hermano? ¿O está aquí todavía? Ok. Si alguien por X o A razón tosía y quería escupir, tenía que ir ligerito a buscar una piedra y escupir en la piedra. Porque si escupía en el lodo, en la tierra, la saliva se iba a convertir en lodo y eso era trabajo, quebrantar el sábado. Imagínense. O sea, si no quería escupir, tráguese. Imagínense. Si una gallina ponía huevo en sábado, era de decapitarla. Porque la gallina estaba quebrantando ¿qué? El sábado. A nosotros da risa eso, pero para los fariseos eso no era risa, eso era respeto. Tenían que someterse a sus leyes. ¿Ustedes creen, hermano, que Jesús fue por gusto que les dijo a los fariseos: hipócritas? Porque dejando el mandamiento de Dios os agarráis ¿a qué? A la traición de los hombres. Si una mujer por casualidad se miraba una cana en el espejo y era sábado y se la arrancaba, y si un fariseo la miraba, no es lícito arrancarte esa cana en sábado. Imagínense. No podemos unirnos con un hermano que esté enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Saben, hermanos, de que cuando viene diciembre, ¿por qué se arma el pleito dentro de la iglesia? ¿Cuál es la manzana de discordia entre la iglesia en diciembre? ¿Alguien me puede decir? ¿El qué? ¿Por qué se divide la iglesia? Por la famosa ¿qué? Navidad. Un gran pleito. Porque aún hay hermanos que siguen tradiciones de la iglesia católica. Y cuando uno le dice: hermano, eso está fuera de contexto, se enojan. ¿Noten? Entonces, yo no me puedo unir con un hermano que esté enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios o a lo que enseña la iglesia adventista, por ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí creen de que una mujer puede ser pastora? ¿Ah? ¿Creen aquí? Ok, yo pensé que me iba a meter en agua caliente, estaba afligido yo. Estaba afligido yo, no, en serio, hermano. Uno cuando va a iglesias nuevas, por primera vez, uno como predicador y como maestro, uno se preocupa porque puede ser, no sé si a los hermanos les va a gustar el tema, o me van a volver a invitar, o me pueden sacar corriendo, o me pueden tirar un guacal de agua hirviendo. Sí, hermano. O sea, uno no sabe. Yo le digo porque he tenido grandes experiencias. ¿Quieren que les cuente una? No les vaya a dar risa. Me invitan a una iglesia. El hermano que me había invitado a predicar ya sabía que mis temas son bien sólidos y pura Biblia. Pero el hermano me había invitado a una iglesia y yo ya era la primera vez que iba a llegar ahí. Y yo no conocía la iglesia. Yo armé mi tema, Biblia, Espíritu, Profecía y algunas citas del manual de iglesia. Cuando me paré en el púlpito, me animaba a cambiar el tema allí mentalmente y me animaba a cambiarlo, porque el tema que llevaba iba a contradecir lo que se estaba viviendo en ese instante. ¿Y saben de qué iba a hablar, hermanos, en ese tema?
Agárrense de su silla. Quiero que se agarren porque no quiero que vayan a caer. Agárrense. El tema que llevaba era sobre la indumentaria cristiana, que debemos de vestirnos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y cuando empecé a predicar, todas las hermanas con minifalda ahí en la primera banca, ¿ve? Terrible, hermano. Y yo, mire, yo en mi mente yo decía, Señor, cambio el tema, pero se me venía a la mente un texto que decía, sos perro mudo que no sabe ladrar. Lo oí. Ya llevo 11 años que no me invitan a predicar en esa iglesia. Y el anciano me dice, yo le dije, mire hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no quieren que yo vaya a predicar ahí? Hermano, mire hermano, yo tengo pena, pero le voy a decir por qué no le invitan. Este es el tema que llevó, les cayó como agua, como balde de agua caliente. Pero lo que yo dije era verdad. Porque usé fuentes de la Biblia, Espíritu, profecía y manual de iglesia. Hay un capítulo en el manual de iglesia, dice que habla de la indumentaria cristiana, pero como nos hemos olvidado de eso, ya nadie predica de eso. Ahí vienen hermanas con minifalda, con el pelo pintado, todas maquilladas. No nos diferenciamos del mundo, porque ya no predicamos de esos temas que tienen que ver con nuestra doctrina, la indumentaria cristiana. Y vienen y dicen, este hermano es divisionista, pero los divisionistas son ellos porque no se someten a las normas de la iglesia y a la doctrina de la iglesia. O sea, al revés decimos las cosas. Creemos de que el que está predicando la verdad es divisionista, pero ¿quién es el divisionista bíblicamente? El que está en el error. ¿Me voy a entender, hermano? En el contexto de los fariseos, ¿quién eran los divisionistas? ¿Verdad que Cristo era el divisionista? ¿Va? No, eran los fariseos. Porque se habían inventado doctrinas y costumbres de hombres. Y Cristo, ¿qué es lo que hizo? Es exaltar la verdad. Entonces, en ese contexto, nosotros no nos podemos unir con un hermano que está fuera del lugar. Yo lo puedo respetar, hermano, pero si usted está haciendo algo contrario a la iglesia, a la Biblia, yo no me puedo unir con usted. Si un hermano aún cree de que una mujer puede ser pastora, yo lo respeto, pero yo no me puedo unir con usted. Si en su iglesia ordenan ancianas como mujeres, lo siento mucho, yo respeto eso, pero yo no me puedo unir con usted, porque eso carece de fundamento bíblico. Esa costumbre de ordenar mujeres como pastoras, ¿saben de dónde viene? Del protestantismo apóstata. Carece de fundamento bíblico. Ni el Espíritu de profecía no dice nada de eso. Ahora, cuando hablamos de la unidad, Cristo habló de una unidad específica, unidos en la verdad, no en el error. Noten cómo dijo Martín Lutero. ¿Sabe quién es Martín Lutero? ¿Verdad que Martín Lutero era de esos cristianos como gallina que se corren, va? ¿Conocen Martín Lutero? El gran reformador protestante que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, 1517. Por desafiar al Papa y al emperador Carlos V, ¿sabe que le iban a volar qué? La cabeza. Si no fuese por los principales príncipes de Europa que lo defendieron, dice la historia que Martín Lutero fue convocado a una asamblea en Alemania, se conoce como la Dieta de Worms. ¿Para qué lo convocaron? Para que se retractara de todo lo que había escrito y dicho. O sea, lo que querían era intimidarlo. Van a estar en una gran asamblea donde están los magnates de la tierra de aquel entonces, presidentes, reyes, el Papa y allí el emperador Carlos V. Mandan a llamar a un pobre hombre que lo tenían preso, Martín Lutero, para que se retractara, como para intimidarlo. ¿Y saben qué es lo que dijo Martín Lutero en la Dieta de Worms? ¿Saben qué es lo que dijo? Lo siento mucho, esto lo voy a parafrasear hasta en el conflicto de los siglos.
si no me convencen con testimonios bíblicos y con los mismos textos que yo he citado, lo siento mucho, pero no puedo retractarme. Que Dios me ayude. Les tapó la boca a todo. Imagínate, taparle la boca al emperador Carlos V, que en ese tiempo era segura volada de cabeza. Hombre valiente. Noten que hay una famosa frase de Martín Lutero que me gusta, que habla de la unidad. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. ¿Todos dicen amén? Amén. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. ¿Qué quiere hacer el Papa Francisco? ¿De qué clase de unidad está hablando? En el error. Esa gente no quiere nada con la ley de Dios. Y ¿saben algo, hermanos? Esto es más interesante que el diablo es astuto. ¿Ustedes creen, hermanos, que es verdad que los gobiernos del mundo están preocupados por el cambio climático? ¿Ustedes creen que es verdad? Ya no se soporta la calor. Los polos nortes y los glaciares se están derritiendo. La tierra se está trastornando fruto del cambio climático. Preocupémonos por cuidar la tierra. ¿Verdad que bien bonito se escucha? Y dice el Papa Francisco, y esto es interesante, que en sus 3 encíclicas el Papa Francisco dice que para cuidar la tierra tiene que descansar la tierra un día a la semana, y ese es el sábado, 7º día, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? El domingo, el día de la familia. ¿En qué va a ayudar que descanse el domingo la tierra? ¿En qué va a ayudar eso? Porque saben, hermanos, que todo esto es una cortina de humo. Es un maquillaje. Porque la ley dominical y la marca de la bestia va a venir con otro nombre. Escuchen, adventistas del 7º día. No vayamos a ser engañados por el diablo. La ley dominical no vendrá con ese nombre. Porque el diablo sabe que conocemos eso. La ley dominical, el diablo la va a maquillar para que no despierte sospecha. Noten que poco a poco, ustedes creen, hermano, mire, la Agenda 2030 lo que busca es privatizar los recursos naturales. O sea, estamos hablando de una globalización. Y saben, hermanos, que los promotores o las mascotas que están impulsando la Agenda 2030 son 2 grandes famosos del mundo. Es una cantante y un futbolista. La cantante se llama Shakira y el futbolista se llama Lionel Messi. ¿Cuántos conocen eso? Hay que leer. ¿Cuántos de aquí les gusta leer? Ustedes entran a la página oficial de la ONU. La ONU ha buscado a estos 2 famosos para que promocionen la Agenda 2030. Ahora, ¿por qué no busca el diablo a un hermano, a un campesino que anda allá en el monte trabajando, arrancando frijoles? Porque nadie le va a hacer caso. ¿Verdad que es astuto el diablo? ¿Y saben, hermanos, el ingrediente de la Agenda 2030? Investiguen. Es impulsar la agenda LGBTV. ¿Saben qué es eso? Interesante, ¿no? ¿Ah? Hermanos, el diablo sabe lo que hace. Por eso, hermanos, más y más naciones están aceptando esto, el matrimonio igualitario. Porque es un ingrediente de la Agenda 2030. O sea, lo que busca el diablo con esta falsa unidad es atacar e invalidar la ley de Dios.
Y saben, hermanos, que la persecución por esto vendrá. Va a haber un remanente que se va a oponer. Hermanos, saben de que los jesuitas, saben de que los adventistas somos los únicos que no los vamos a unir con el papado. Estamos hablando de adventistas genuinos, no adventistas flojos. Estamos hablando de adventistas de hueso colorado. Malaquías Martín, en su libro Las llaves de esta sangre, un ex jesuita más católico que el Papa, dice Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre, dice que los únicos que se oponen al papado para gobernar el mundo son los adventistas del séptimo día. Lo hizo un ex jesuita. Si quieren ese libro, yo se los mando, Las llaves de esta sangre. Lo eliminaron. La misma Iglesia Católica lo eliminó porque a Malaquías Martín lo tienen como un fanático. Pero lo que dice Malaquías Martín es verdad. Y dice Malaquías Martín de que ya se está viendo qué hacer con los adventistas opositores al Papa. ¿Por qué Malaquías Martín habla de los adventistas? ¿Por qué no habla de los pentecostales o por qué no habla de los testigos de Jehová? Porque ellos fácilmente les va a resultar unirse con el papado, mientras que los adventistas no lo pueden unir, porque este sistema está en contra de la ley de Dios. O sea, la persecución, ¿para quiénes va a venir? Porque habrá un remanente que se va a oponer al papado. Dice Elena de White, en el libro Testimonios para los Ministros, dice que el mundo entero será incitado contra los adventistas del séptimo día, porque son los únicos que no le rendirán pleitesía al papado. Y se va a repetir la historia de Mardoqueo en los días de Esther. Habrá un remanente que se va a oponer a esta unidad impía. Y sobre este remanente va a venir la persecución. Hermanos, ¿ustedes creen que la marca de la bestia es para afectar a los testigos de Jehová o a los mormones o los pentecostales? ¿Usted cree que los va a afectar a ellos? No. Y saben de que ahí andan los protestantes diciendo, la marca de la bestia tiene que ver con un chip. La marca de la bestia tiene que ver con una inyección. Ignorante. Nosotros vemos de que la marca de la bestia tiene que ver con qué? Con la observancia del domingo por la fuerza. Interesante. Hermanos, la unidad que el mundo está planeando hoy en día y se le está dando mucho auge es una falsa unidad. Y como adventistas del séptimo día tenemos que denunciar esta unidad porque es una unidad que está basada en el error. Les voy a leer dos citas del Espíritu y Profecía para aterrizar. Me gusta usar mucho las citas de Elena de White, hermanos, porque yo soy adventista del séptimo día y creo en el ministerio de Elena de White. ¿Cuántos adventistas hay aquí? ¿Hay algún adventista que no cree en el ministerio de Elena de White? No estoy diciendo creer en Elena de White, nadie cree en Elena de White. En el ministerio de Elena de White. ¿Cuántos creen en el ministerio de Elena de White? Amén. Estaba preocupado porque ese es otro problema que tengo yo. Porque hay iglesias donde ya no quieren que se cite Elena de White, por eso es que estamos avecinándolos a una tempestad, hermano. Adventistas de nombre, pero tienen conceptos católicos. Mensajes selectos, tomo 1, página 206, párrafo 1, dice, escuchen lo que dice, hermano. Cristo demanda unidad. ¿Cómo dicen amén? Él lo dijo. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos con prácticas erróneas. ¿Captaron, hermano? Porque la unidad bíblica, la de Dios, esté basada en la verdad. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Noten. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. Pecado es pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Otra cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 471, párrafo 1, dice, tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, uníos, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe.
prestando oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Escuchen, hermano, esta cita. O sea que debemos de unirnos en la verdad, no con los que se apartan de la fe, escuchando doctrinas y tradiciones de hombre. Hermanos, yo creo que este tema ha quedado claro para que como adventistas del séptimo día sepamos distinguir entre la unidad de Dios y la unidad de Satanás. La pregunta es, ¿de parte de quién estaremos en el conflicto final? ¿Se van a haber dos bandos? ¿Solamente van a haber dos bandos? ¿En dónde nos encontraremos? ¿En el grupo que exalta la ley de Dios o en el grupo que sigue al populacho ignorante de la Escritura? Por eso, hermanos, hoy debemos de ser preparativos. Nuestro carácter tiene que empezar a formarse desde hoy, para que cuando venga la crisis, nuestro carácter pueda refulgir, como pasó con los 3 hebreos. ¿Saben, hermanos? Para terminar, quiero hablar acerca de los 3 hebreos. ¿Ustedes creen que los 3 hebreos al instante dijeron, vamos a formar nuestro carácter, se nos afrenta una tempestad, vamos a ponerlo a las pilas, ya? ¿Dónde habían formado su carácter? En el hogar. Miren. O sea, venían bien formados, conocían la ley de Dios, y cuando se enfrentaron a la crisis, al decreto de muerte, ¿qué es lo que le dijeron al rey? Oh rey, lo sentimos, pero no adoraremos tu imagen. Aunque Dios nos defienda o no nos defienda, pero no adoremos tu imagen. ¡Qué carácter, hermano! Convicción. Aunque Dios nos proteja o no, lo mismo nos da. No adoraremos tu imagen. Y nosotros somos tan, disculpe la palabra, hermano, pero esta palabra yo la uso. Busqué en el diccionario y esa palabra no es mala palabra. Nosotros somos tan canalla que por $3 que los aumentan en la maquila quebrantamos el sábado. O porque lo dice el profesor, te voy a poner 0 si no venís al sábado al examen. Estamos en tiempo de paz y cedemos a las demandas de Satanás. ¿Y qué pasará cuando venga la crisis, hermano? Mire, me lleno de decepción que hasta la cabeza me duele, hermanos. Me duele la cabeza ver que estamos en tiempo de paz y los hermanos ni vienen a la iglesia, y si vienen llegando a las 10 solamente para venir a dormir aquí. Solamente les hace falta traer la hamaca. Y que estamos en tiempo de paz, nadie los está persiguiendo, no queremos congregarnos para venir a oír la palabra de Dios. Y cuando venga la persecución, sí, hermano, yo no sé por qué a los hermanos les gusta venir a dormir aquí a la iglesia. ¿Será que comen mucho? Eso dice el Espíritu, pero sí, que muchas veces nos dormimos en el templo porque comemos mucho y la mente viene embotada. Terrible, hermanos. Estamos en el clima de la historia. Los acontecimientos finales se están cumpliendo rápidos. El deber de nosotros, ¿saben cuál es? Solamente son 2 cosas. Preparar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas y predicar este mensaje a toda nación, tribu y pueblo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Mi objetivo con este mensaje fue para que exhortarlos, no vine a regañarlos, sino que es una exhortación que viene de parte de nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Todo esto que hacemos, hermanos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Por los hermanos que quizás pueden confundirme, yo no soy pastor. Hay hermanos que me dicen pastor en los comentarios, en los videos, y he dicho muchas veces, yo no soy pastor, simplemente soy un miembro de iglesia que amo predicar la verdad presente, y ponemos a disposición de la iglesia el don que Dios me ha dado, el don de enseñanza. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Recibo muchas invitaciones de muchas iglesias, así que me amo predicar este mensaje. Hacemos un gran esfuerzo, hermanos, físico. Yo sé que es un gran esfuerzo físico, pero cuando a uno le gusta algo, hermanos, como dice el dicho, cuando a uno le gusta algo, sirve hasta de diversión. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y
Estamos a la orden cuando quieran algún estudio, un seminario. Solamente llámenme, estoy aquí para servirle. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos exhortaste con tu palabra. Nos dimos cuenta que existe una unidad que usted demanda y es la unidad que está basada en la verdad, en tu ley. Hemos descubierto que Satanás lo que busca es una unificación espuria para que los gobiernos del mundo invaliden tu ley. Pero conocemos perfectamente que ese es un engaño satánico. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser conocedores de tu palabra, sino también hacedores. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia adventista de Florencia. Que cada hermano que escuche este mensaje podamos hacer un autoexamen de conciencia y podamos prepararnos, porque los días que vienen son malos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.